David, el hombre conforme al corazón de Dios, el joven pastor que derrotó a Goliat y el rey ungido que unificó a Israel, estaba en la cúspide de su reinado. Su nombre resonaba en canciones, sus victorias eran incontables y su trono firme en Jerusalén. Pero incluso los grandes héroes pueden tropezar cuando bajan la guardia. Era tiempo de guerra, cuando los reyes salían a la batalla. Pero David, confiado en la fuerza de sus generales, permaneció en el palacio. Y allí, en la quietud de una tarde, se gestó la tragedia. Desde la azotea de su palacio, sus ojos vieron a una mujer bañándose. Su nombre era Betsabé, esposa de Urías elitita, uno de sus guerreros más fieles. El deseo ardió en el corazón del rey, y en lugar de apartar la mirada, se dejó arrastrar. Mandó a traerla, y se unió a ella en secreto. Lo que parecía un instante de placer encendió una cadena de consecuencias que marcarían su vida para siempre. Tiempo después, llegó la noticia que estremeció a David. Betsabé estaba encinta. El pecado oculto ya germinaba en la oscuridad. El rey, temeroso del escándalo, tramó un plan para cubrir su falta. Mandó llamar a Urías desde el campo de batalla con la excusa de que descansara en su casa. Pero Urías, fiel soldado, no quiso disfrutar de su esposa mientras sus hermanos de armas dormían a la intemperie. Durmió a las puertas del palacio, negándose a bajar al calor de su hogar. David insistió, incluso lo embriagó, pero Urías permaneció íntegro. El contraste era brutal. El rey había caído en debilidad, mientras un soldado extranjero mostraba más rectitud que él. Al ver frustrado su plan, David tomó una decisión que selló la tragedia. Escribió una carta dirigida a Joab, su general, y la entregó al mismo Urías. En esa carta estaba su sentencia: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así fue. Urías cayó bajo las espadas enemigas, no por debilidad, sino por traición. El rey pensaba haber borrado las huellas de su pecado, pero lo que los hombres no ven, Dios lo contempla en los cielos. Pasaron los días, y Betsabé fue llevada al palacio como esposa de David. A los ojos del pueblo, parecía un acto honorable. El rey cuidaba de la viuda de un valiente, pero el cielo ardía de indignación. Entonces, Dios envió al profeta Natán. Frente al trono, Natán habló en forma de parábola. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, el pobre solo una pequeña corderita, que comía de su pan, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como una hija para él. Pero vino un viajero al hombre rico, y éste, en vez de tomar de su abundancia, tomó la corderita del pobre y la preparó para su huésped. El corazón de David se encendió en ira. Vive el Señor, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Debe pagar 4 veces por la oveja. Entonces, Natán lo miró a los ojos y con voz de trueno declaró: tú eres ese hombre. El silencio cayó como espada. El rey quedó desnudo ante la verdad. Él era el hombre rico que tomó lo que no le pertenecía. Había pecado contra Dios, contra Urías, contra Betsabé y contra su propio pueblo. La reprensión fue directa. La espada no se apartaría de su casa. Sus propios hijos se levantarían contra él. Lo que hizo en secreto sería expuesto públicamente. Y aunque Dios perdonaría su vida, las consecuencias no se borrarían. David, quebrantado, reconoció: he pecado contra el Señor. Y Natán respondió: también el Señor ha remitido tu pecado. No morirás. Pero el perdón divino no anuló las secuelas humanas. El hijo fruto de aquella unión enfermó y murió, y el corazón de David se quebró en llanto. El eco de sus gemidos se refleja en los salmos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32, 3, 4. El rey que había danzado delante del arca ahora se consumía en silencio bajo el peso de su culpa. Su espíritu se secaba como tierra árida, porque ningún pecado oculto permanece oculto ante los ojos de Dios. Pero en medio de su quebranto, David halló el camino del perdón. No fue con sacrificios vacíos ni con excusas. Fue con un corazón contrito y humillado. En el Salmo 51 elevó su clamor: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Ese salmo se convirtió en el canto eterno del arrepentimiento genuino. El rey reconoció que había pecado primero contra Dios, que su falta no podía ocultarse y que solo la misericordia divina podía restaurarlo. Aunque perdonado, David vivió bajo la sombra de las consecuencias. Sus hijos heredaron la violencia de su pecado. Amnón violó a su hermana Tamar. Absalón asesinó a su hermano y se rebeló contra el trono. Y más tarde, Adonías intentó usurpar la corona. La espada no se apartó de su casa, tal como Dios había declarado. Y cada tragedia era un recordatorio de que el pecado nunca es un juego. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. La historia del pecado de David y Betsabé no es solo un relato antiguo. Es un espejo que muestra la fragilidad del ser humano, incluso en sus mejores hombres. El rey más grande de Israel cayó, no en el campo de batalla, sino en el campo secreto de sus pensamientos. Pero también es una historia de esperanza, porque aunque la culpa lo consumía y aunque la reprensión lo quebrantó, David halló gracia en el Dios que no desprecia un corazón humillado. Su caída fue dolorosa, sus consecuencias terribles, pero su arrepentimiento lo convirtió en un testimonio eterno de la misericordia divina. La voz de Natán sigue resonando en cada generación. Tú eres ese hombre. Y la voz de David responde desde el Salmo: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Así, entre lágrimas y cantos, la vida de David nos recuerda que ningún pecado queda oculto, pero también que ningún corazón arrepentido queda sin perdón delante del Dios eterno.